Todos tenemos la posibilidad de eso, de aprender, de crecer, de cambiar. Eso se encuentra disponible. Siempre todo ser vivo puede adquirir nuevas habilidades. Cualquier cambio en nuestra vida es porque estamos siempre aprendiendo. Todo lo que hacemos en nuestra vida significó en algún momento aprender algo nuevo, todo. Aprender a caminar, aprender, no sé, las reglas de una casa, de una escuela, de algún lugar, aprender a hablar, aprendernos el idioma del país en el que nacimos. Todos son aprendizajes que están dados esos por el lugar donde vivimos. Pero también hay otro tipo de cambios que se pueden dar en nuestra vida. Cambios ya sobre la marcha en el que hacemos un giro en el rumbo de lo que estamos haciendo para soltar algunas cosas que nos dañan, para mejorar siempre. Por ejemplo, una persona que fue maltratada o que está siendo maltratada por algunas personas o por familia y puede aprender a soltar el dolor y el malestar que esto le generaba, pero también a aprender a poner un límite con las personas, está aprendiendo y está mejorando, está cambiando su estilo de vida. Una persona que se encuentra lastimada tal vez desde pequeño y aprende a encontrar la forma de sanar esas heridas, continuar, volver a sentirse bien, feliz, todo eso es un aprendizaje. Ahora, algo que necesitamos saber inicialmente es que todo lo que sabemos hasta el día de hoy, o la mayoría de las cosas que aprendemos, siempre es influenciado por el lugar en donde nos encontramos, lugar donde nacimos. Amén. Siempre, sin importar qué persona sea, siempre todos hemos tenido alguna influencia de nuestro ambiente. Eso es algo bien importante porque cada persona le tocó nacer en diferentes sitios, con diferentes condiciones. Hay cosas que aprendieron, hay personas que aprendieron ciertas cosas porque eran sus únicos ejemplos. Entonces sí hay un cierto aprendizaje que viene del lugar en donde estábamos. Aunque sabemos que el aprender es una capacidad de todo ser vivo, para hacer ciertas modificaciones o ciertos cambios específicos en nuestra vida, siempre es necesario tener un ingrediente bien importante en todo esto, que es la actitud o la disposición de aprender. Porque no podemos o no aprendemos todo lo que hay en nuestro alrededor. Pero así rápidamente, ¿qué sería aprender? Si buscamos en internet nos dice algo así, sobre el aprender. Modificación más o menos estable y permanente en el comportamiento de una persona que resulta de la experiencia de la misma. Implica la adquisición de un modo de respuesta nuevo y permanentemente diferente. Nos dice entonces que es el resultado de la experiencia y que no existe aprendizaje que no pase por un tratamiento perceptivo y cognitivo de un estímulo. Amén. Y ahora todo ese tema es realmente muy grande, no podríamos ni siquiera acabar ahorita si queremos abarcar todo lo que sería en aprendizaje, pero algo bien importante que va a ocurrir con lo que decía ahí, es una modificación en el comportamiento de una persona. Nosotros cuando nos acercamos al Señor, comienza poco a poco un proceso de cambio en nuestra vida, un cambio que no se da automáticamente, no se da como por un arte de magia, no se da por algo así, amén. Se da un cambio sí, pero por el que nosotros estamos aprendiendo de la palabra de Dios, escuchándolo, y se están ajustando algunas cosas que teníamos antes. Cuando viene alguna información, conocimiento a nuestra vida, siempre va a pasar algo bien importante. No toda la información que está llegando concuerda con la que ya teníamos nosotros inicialmente. Y hay algo que nos ocurre a toda la persona, a todo ser vivo, y es a una inclinación a rechazar la información que es completamente diferente a la que ya traíamos. Esa es una cuestión inicial porque nos provoca una cierta incertidumbre, un cierto temor, porque es diferente a lo que yo conocía y me da un poco de miedo. Pero es donde también, si nosotros comenzamos a revisar esa información, comenzamos a realmente prestarle la atención que se necesita, que se requiere, algo que siempre va a ocurrir es que entonces se puede dar un ajuste. Tal vez la nueva información que llega, la estoy escuchando, la estoy comprendiendo y me hace saber que algo que yo tenía antes, pues no me funciona, que no era como yo lo había considerado antes, y ese proceso es eso de modificar las cosas. Pero no es tan sencillo en realidad de llevar a cabo porque representa en muchos casos algunas incomodidades.
Pero eso es lo que nos puede dar un aprendizaje, el recomodar, el filtrar o quitar lo que ya teníamos antes y modificarlo con lo nuevo que está viniendo. Pero, ¿qué pasa si yo no quiero o yo no tengo la disposición de que lo que está viniendo se pueda revisar? Lo que va a pasar sencillamente es que lo voy a rechazar y voy a decir que eso no, que eso así no es, que eso así no funciona, porque yo me estoy sujetando a lo que ya tenía previamente. Que decimos es razonable porque representa miedo. Cuando viene esa información nueva, cuando escuchamos o aprendemos algo que viene de Dios y es muy diferente a como nosotros habíamos aprendido y crecido, pues provoca un cierto temor, que es lo que hace que una persona quiera rechazarlo. Y el temor a veces se llega a mostrar de una manera, como lo veríamos, como agresivo. Tal vez vemos a alguna persona que es muy agresiva cuando escucha algo que es diferente a lo que piensa y levanta la voz y se vuelve agresiva o avienta cosas, por ejemplo. Pero ¿qué está pasando? Es temor, ese es miedo a que la información que está llegando está chocando con todo lo que yo estoy teniendo. Y no es que estemos juzgando a las personas, únicamente es el proceso que nos llega a pasar a todos. Todos en algún momento hemos escuchado alguna información que tal vez es diferente a lo que conocíamos anteriormente y nos tocaba escoger, rechazar eso o revisarlo y ajustarlo, quitar las cosas que estaban antes que nos sirven, porque eso es el aprender, amén. Pero entonces si no tengo la disposición de escuchar, de revisar la información, lo que va a pasar es que lo voy a rechazar, amén. Y voy a aferrarme a la mía. Cuando eso pasa, yo puedo comenzar a hablar creyendo que sé sobre algo, cuando tal vez no es de esa manera. Hay una cita en Juan 7:24 que dice así: no digan que algo está mal solo porque así les parece. Antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. Es algo bien importante que nos llega a pasar a todos. Ahí, en esta cita, en esta porción de la Biblia, Juan 7:24, pues está hablando, es Jesús que están hablando sobre algo que Él está realizando en un día, que es el día de descanso. Ahí, bueno, pueden leerlo anteriormente. Pero las personas estaban defendiendo algo que ellos consideraban correcto y adecuado. Jesús estaba dando también una explicación y les dice justamente eso. No digan que algo está mal solo porque así les parece. Es algo que necesitamos revisar porque a muchos de nosotros nos ha llegado a pasar algo muy parecido. A veces consideramos que algo está mal porque a mí no me gusta. Y el que a mí no me gusta a veces es, eso sí no debe de ser, eso está mal, eso es incorrecto, porque no me gusta. Pero aquí Él nos dice, antes de afirmar algo, deben estar seguros de que así es. Y solo puedo estar seguro de que así es cuando estoy revisando la palabra de Dios, cuando la estoy realmente escuchando. Necesitamos saber cómo son las cosas para afirmar algo con seguridad. Y eso es muy sencillo y muy obvio, ¿no? Yo no puedo afirmar nada si no sé cómo se está llevando a cabo en realidad, ¿no? Tener la disposición de hablar sin el juzgar, sabiendo que todo lo que viene de Dios es lo correcto, y entonces puede ser que todo o la mayoría de lo que yo tenía aprendido deba de ser modificado. Como decíamos, eso es algo duro, provoca miedo, sí, posiblemente, pero es lo que nos va a permitir acercarnos más a Dios. Y podemos estar tranquilos porque tenemos al Maestro perfecto, siempre tenemos a Dios, que Él nunca falla, Él lo sabe todo y no hay ningún problema si algo viene directamente de Él. Y Salmos 32:8 dice: tú me dijiste, yo te voy a instruir, te voy a enseñar cómo debes portarte, voy a darte buenos consejos y a cuidar siempre de ti. El Señor siempre nos está hablando, siempre nos está enseñando, pero necesitamos tener la disposición de escucharlo. Necesitamos tener una actitud que acepte lo que Dios nos está diciendo. Y ahora, ese es un tema así que es muy importante, porque es algo que toda persona está ya enfrentando. Toda persona va a enfrentar lo que Dios dice, que está llegando a una mente, a unos oídos que tienen diferentes tipos de historias. Hay personas que han sufrido bastante, que tal vez nunca han podido tener un buen amigo porque siempre los han, no sé, los han traicionado, los han lastimado.
Entonces, cuando viene algo de parte de Dios, inicialmente cuesta trabajo para la persona, porque no podría comprender muchas cosas, porque nunca lo vivió. Pero como la persona puede tener una disposición, entonces puede recibir lo que Dios está diciendo y comenzar a soltar las cosas que no sirven, aprender a perdonar, por ejemplo, aprender a que se sanen esas heridas, y comienza el cambio de las personas cada vez que conocen al Señor. Pero el cambio no es solamente como ya hice mi oración, ya acepté al Señor, y Dios solito, Él va a cambiar las cosas de mi vida. Y ya ni me voy a preocupar, y ya si yo ni me había enterado qué cosas tenían que cambiarse, pues bueno, ya Dios se ocupará de eso. Eso no puede ser de esa manera, así no va a ocurrir jamás. Siempre necesitamos tener esa disposición, porque el Señor siempre va a respetar eso, las decisiones que nosotros tomamos. Si nosotros no queremos algo, Dios no nos va a obligar a hacer algo. No va a ocurrir algo para que nos lleve y nos obligue a elegir lo que Dios quiere. Dios nos recomienda siempre cuál es la mejor elección. Nos presenta opciones y nos dice, yo te recomiendo tal, que es el camino de la vida, te recomiendo esto, te recomiendo hacer lo otro. Pero pues Dios nunca nos va a obligar. Si la persona al final no lo decide hacer, pues Dios no lo va a hacer en contra de su voluntad. Entonces así ocurriría si yo deseo un cambio en mi vida. Si yo deseo un cambio en mi vida, me tendría que encontrar con eso, con varios momentos en los que entre en un cierto conflicto con lo que yo conocía y lo que Dios me está diciendo. Y con la ayuda del Señor siempre voy a poder quitar lo que no servía, lo que no necesito, y que entonces lo que es del Señor sí pueda formarse y entonces sí pueda cambiar mi vida. Amén. La voluntad de Dios, la voluntad del Señor es que desarrollemos un cierto tipo de mentalidad, que mostremos los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? A ver, ¿alguien me podría ayudar a leer Gálatas, por favor, 5, 22 y 23? Ciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Amén. Pues Dios desea que mostremos eso: amor, gozo, paz. Tan solo con esos tres que estaban ahí, estamos mostrando amor hacia los demás, hacia el exterior. Se puede observar el amor en nosotros, el gozo, paz. Y bueno, en realidad tal vez pueda decir, bueno, creo que no se pueden ver esos en nuestra vida, tal vez alguien pueda decir, pero no es con una intención de decir, ay, es que estamos haciendo algo mal o cuestión de juzgar. Simplemente que nos está faltando acercarnos más al Señor para que podamos mostrar esos frutos. Porque los frutos del amor, el amor tiene muchas características. Dios es amor, Él puede perdonar, ¿no? Nunca termina. Hay muchas características. Entonces, bueno, Dios desea eso de nosotros, que imitemos eso, digamos, los principios del amor. Hay muchas citas que nos hablan de eso. Amén. El Señor quiere lo mejor para nosotros. Dios quiere lo mejor para cada uno de los que estamos aquí, de cada persona en el mundo, en el planeta. La palabra de Dios ya está ahí, está la Biblia, y hay muchas formas de acceder a ella en ciertos lugares del mundo, en otros no los hay. Ahora, algo importante, si nosotros tenemos la oportunidad, es qué es lo que vamos a decidir hacer, qué actitud vamos a tener para aprender o cuando escuchamos la palabra de Dios. Voy a tener la actitud de aceptar la palabra de Dios o la actitud de no recibirla. Y alguno podría decir, bueno, ¿cómo es posible que uno pueda decidir que no quiere aceptar la palabra de Dios? Pero es algo que muchas veces nos puede llegar a ocurrir sin darnos cuenta. De hecho, las personas que se encontraban en los tiempos de Jesús, que se molestaban con las cosas que él hacía, eran personas que querían hacer las cosas correctamente, adecuadamente. Ellos pensaban que, o ellos ya habían llegado a un punto en el que consideraban que el actuar que tenían era el necesario, era el que se debía de llevar a cabo, que la forma de respetar la palabra de Dios era una en específico. Y pues Jesús no concordaba con eso.
y a la información, ellos necesitaban tener una cierta disposición, una actitud para poder aprender. Pero no es que las personas fueran en sí malas, estaban buscando lo que creían que era correcto. Pero si eso les puede pasar a personas que tenían cercanía con lo que era la palabra de Dios, que aprendían de eso, que crecían relacionados al tema, pues algo que le puede ocurrir a toda persona. Entonces yo necesito saber que incluso a mí me pudo estar ocurriendo algo así, en el que había palabra de Dios y no concordaba con lo que yo consideraba adecuado, con lo que alguien a mí me había explicado, y entonces tal vez estaba rechazando ciertas cosas. Y lo importante o lo cuidadoso que debemos de tener aquí es que es posible que hayan ocasiones en las que hayamos intentado rechazar algo porque no nos agradaba, pero en realidad eso que rechazamos era lo que Dios sí nos estaba diciendo y hablando. Entonces necesitamos tener muchísimo cuidado y siempre tener la disposición de aprender, de preguntarnos, de cuestionar cualquier aprendizaje que venga a nuestra vida, no aceptar ninguno, ni siquiera por el lugar donde venga, porque tal vez a todos nos ha pasado, y de hecho formas de aprender es de personas importantes para nosotros. Siempre vamos a recibir algo de alguien a quien admiramos. Por ejemplo, si yo admiro a una persona y me dice, esto es así, pues uno va a decir, pues sí, ¿no? Porque yo admiro a la persona y tiene una posición importante para mí, me explica algo, yo voy a decir, pues eso es de esa manera. Pero hay que tener cuidado porque el hecho de que estamos todos aprendiendo implica que todos, sin importar la posición, sin importar lo que haya sido, podemos tener información inadecuada. Entonces todo lo que escuchemos necesitamos siempre compararla con la palabra de Dios, siempre consultarlo con el Señor y no dejarnos guiar con algo que me dice una persona, aunque sea muy importante para mí. Tal vez alguien da ciertas recomendaciones y yo intento seguirlas, intento compartirlas, pero como no me puse a revisar la verdad de algunas de esas cosas, tal vez podríamos estar creando diferentes tipos de conflictos en otras personas. Amén. Entonces necesitamos tener ese cuidado y necesitamos siempre preguntarnos con el Señor, con la palabra de Dios, qué es lo que necesitamos modificar en nuestra vida. Amén. Necesitamos tener una actitud para aprender, porque la palabra de Dios, podemos acceder a ella, sí. El Señor nos va a guiar, sí nos va a guiar, el Señor nos instruye, pero necesito tener una disposición para aprender. Cuando Jesús se encontraba aquí en la tierra, habían personas que decidieron no escucharlo y no entendían sus palabras y estaban escuchando directamente a Jesús hablando. Y no era pues que a Jesús le faltara hacer algo, era la disposición que se tenía. Si ocurría así, Jesús ahí presente hablando, pues eso ocurre todo el tiempo. Podría seguir ocurriendo en esos días, el día de hoy. Podemos estar escuchando la palabra de Dios, pero si no tenemos cuidado y no hay esa actitud para aprender o disposición de esos cambios, podremos estar rechazando todo lo que Dios está expresándonos, lo que necesitamos para soltar ciertos problemas o conflictos en nuestras vidas, para que se modifique nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar con los demás, porque es lo que necesitamos hacer. Siempre hay un proceso, un requisito en nosotros para que eso pueda ocurrir y es simplemente esa disposición. Y ahora, la pregunta que todos nos hacemos internamente, ¿yo qué tipo de actitud tengo? ¿Tengo esa actitud para aprender? ¿Estoy dispuesto a considerar que algunas de las cosas que yo aprendí pues no son adecuadas, no son lo que Dios quiere, no son lo que Dios enseña? ¿Y tengo la disposición de modificarlas? O tal vez yo puedo pensar, no, yo estoy aprendiendo de la manera adecuada, así son las cosas, esto debe de ser de esta manera y no hay más. Bueno, también se puede hacer eso, yo puedo decidir pensar eso.
La única diferencia que va a existir solamente va a ser el estilo de vida que vamos a experimentar. Vamos a poder experimentar todas las bendiciones del Señor, entre tanto podamos quitar todo lo que no nos sirve y escuchar y recibir lo que es de la palabra de Dios. Si no queremos hacerlo, pues no vamos a poder experimentarlo todo, aunque ahí está presente. Tal vez voy a estar viviendo con ciertos enojos, ciertas molestias, algo no pasa como yo lo deseo y tal vez me provoca un gran enojo. Bueno, siempre tenemos la posibilidad de modificar el camino, de modificar el rumbo. Y aquí siempre la pregunta que el Señor nos está haciendo: ¿deseas que regresar a ese camino, escuchar la palabra de Dios, escuchar lo que el Señor nos dice? Pues yo creo que todos diríamos que sí. ¿Amén? Y esa es la búsqueda. Todos, cada uno tenemos diferentes actividades, diferentes aprendizajes, cada uno se dedica a cosas diferentes. Y todo eso, pues realmente es muy valioso para nuestra vida. Pero sí necesitamos tener esa actitud para aprender, porque es lo que se necesita para cualquier cosa. Si no tengo actitud para aprender cualquier cosa, nunca voy a poder rebasar cierto nivel en cualquier tipo de aprendizaje. Si yo no tengo actitud para aprender, tal vez yo aprendí solo, no sé, a tocar algún instrumento y me quiero meter a alguna escuela y me dicen que todo como lo estaba haciendo, pues así no era, que había posiciones mal o cosas, por ejemplo. Si yo tengo la actitud para aprender, podría ser de que sí, yo aprendí solo y me gustaba cómo sonaba, pero ya me están explicando cómo son las cosas, cómo son los movimientos, qué te tendría que hacer, por ejemplo. Yo puedo decir, está bien, voy a practicar hacerlo como ya me están explicando sí y por qué debe de ser así. Voy a aprender, voy a mejorar, se va a escuchar cada vez mejor y uno puede seguir adelante con eso. Pero si yo digo, no quiero así me gusta, yo lo quiero hacer así, ¿no? Yo no quiero cambiar eso, pues me voy a quedar en ese mismo punto, no va a avanzar, no voy a poder aprender. ¿Por qué? Por la actitud que yo estoy teniendo. Lo mismo ocurriría con lo que el Señor nos va y nos está enseñando todo el tiempo. Yo puedo decir, sí, es cierto, esto es diferente a como yo lo hacía siempre. Bueno, voy a empezar desde el principio y voy a aprender esto que Dios me está diciendo, para aprender a perdonar, para aprender a soltar algunas cosas, para poner límites con otras personas, para tener una mejor convivencia con mi familia, en mi lugar de trabajo, en mi escuela. O yo podría decir, no, así no es, así no quiero. Eso no me agrada y eso no es de esa manera. Pues simplemente solo me voy a quedar en el mismo punto, experimentando las mismas dificultades, los mismos problemas, la misma incomodidad. Y pues Dios, bien buenos que es siempre, pues nos da la oportunidad de decidir. Si queremos ese camino, pues no nos lo va a modificar contra nuestra voluntad. Dios no hace eso. Pero entonces, ¿qué quiero para mi vida? Quiero que esté en constante aprendizaje, que esté cada vez que el Señor nos hable, quitar lo que no funciona, tener la disposición de hacerlo con la ayuda de Dios. Entonces nuestra vida sí va a ir creciendo en aumento, en acercamiento al Señor, y vamos a estar experimentando entonces ahora sí todas las bendiciones que pues ya están ahí puestas, porque todo ahí está. Uno puede acceder a la salud ante cualquier enfermedad, pero tal vez me dificulta hacerlo porque hay un camino que me falta recorrer, pero ahí está. Y el Señor siempre nos va a tener paciencia. En el momento que nosotros vamos a decidir regresar al camino, siempre nos va a aceptar. Amén. Entonces, esto es lo que necesitamos preguntarnos. ¿Cuál es la actitud que yo tengo? ¿Tengo disposición para aprender? Que el Señor sea diciéndolo con nosotros. Y saber que todo aprendizaje siempre va a tener un momento de incomodidad. Si yo estoy aprendiendo algo y algo que viene, acomoda exacto, perfectamente y es bien cómodo y agradable a lo que yo ya tenía, pues ahí podríamos revisarlo un poquito, porque toda persona
viene de cierto estilo de vida, con ciertas experiencias. Hay personas que aprendieron o nacieron en un lugar en el que, por ejemplo, siempre se le golpeaba a cierto tipo de personas. Y crecen y para ellos eso está bien, eso está normal, porque es lo que aprendieron. Van a algún lugar, pasa algo y a veces ¿qué hacen? Hacen lo que aprendieron. Se comportan tal vez agresivos ante cierto tipo de personas. La persona pues no se ha dado cuenta y tal vez lo que escucha que coincide con esa forma de tratar a otros es agradable, es cómoda y la recibe bien. Si nosotros no hemos limpiado lo suficiente, es posible que nos encontremos con algo así. Tal vez hay algo que necesitamos cambiar en nuestra vida y vienen ciertas cosas que escuchamos que se acomodan perfectamente a eso que, de acuerdo a tal vez a lo que el Señor dice, tendríamos que cambiar. Pero como es algo que escuchamos que es agradable, pues no vamos a quererlo cambiar. Pero si estoy escuchando la palabra de Dios y tal vez llega algo que no me causa tanta comodidad porque es diferente a cosas que yo sabía o que yo pensaba cómo se comportaban. Yo puedo entonces elegir consultarlo con el Señor, preguntarnos, cuestionar todo lo que estamos escuchando y que entonces ahí se pueda comenzar a tomar esa elección. Esto sí es raro, esto no me gusta, pero pues así es como está en la Biblia. Pues aquí dice esto. Tal vez yo había aprendido que las cosas tenían que actuar de cierta manera, que tal vez yo lo que tenía que hacer para que mi vida o la vida de mi familia era pues no hacer nada y pues dejar que el Señor pues haga lo que Él desea. Pero tal vez cuando yo estoy escuchando y leyendo también implica algo que yo debo de hacer. Bueno, puedo ajustarlo, estoy aprendiendo y poco a poco está mejorando mi estilo de vida, está mejorando, cada vez me estoy pareciendo más al Señor, porque es nuestra meta, amén. Cada vez parecernos más al Señor, pensar como piensa, actuar como actúa. Pero eso implica entonces, pues, soltar todo lo que no nos sirve. Si no, pues no se va a lograr. Entonces, aquí ya con esta pregunta y sabiendo que todos en este lugar deseamos tener esa actitud para aprender, entonces vamos a hacer una pequeña oración, que son nuestro momento de conversación con el Señor, un momento que apartamos para que cada uno le exprese a Dios la situación en la que nos encontramos, las condiciones que tenemos, la disposición que tenemos. Entonces el Señor siempre está ahí para escucharnos, para guiarnos. Tal vez hay algo en mi vida que no me agrada del todo. Tal vez siento que el trato que se me está dando de parte de otras personas no es el adecuado. Y tal vez tengo cierto enojo, cierta tristeza. Tal vez cuando las cosas no pasan como yo quisiera, tal vez me hace sentir muy asustado, con mucho enojo. Tal vez me pongo a llorar. Bueno, el Señor siempre, y nos vuelve a decir el día de hoy, que Él nos va a ayudar en ese proceso de aprendizaje, en ese proceso de cambiar nuestra forma de pensar, porque eso es lo que estamos y lo que necesitamos hacer, cambiar nuestra forma de pensar. Amén. Necesitamos renovar nuestra mente, renovar nuestra vida. Eso es lo que necesitamos hacer. Dice Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios busca la transformación de nuestras mentes, quiere que crezcamos para ser como Jesús. No significa perder nuestra personalidad, convertirnos como en robots que no piensan, no. Ser como el Señor, ser como Jesús, tiene que ver con esa transformación de nuestra mente. Y eso es lo que el Señor nos recuerda el día de hoy. Conformemos a este siglo, sino que nos transformemos, que se renueve nuestro entendimiento. Solamente así vamos a poder escuchar, vamos a poder recibir, vamos a poder comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, que siempre es agradable,
y perfecta. Entonces, queremos experimentarlo, necesitamos renovar nuestra mente. Y todo necesitamos renovar nuestra mente. De igual manera, no existiría persona que diga, yo ya la renové, ya alcancé ese punto, ya no tiene que cambiar nada ahí. Eso no puede ser, no podría pasar. Siempre necesitamos estar renovando. Porque todo lo que se renovó, si se queda ahí, se vuelve viejo también. Compro mi ropita, está muy bonita, la estoy cuidando, en algún momento se vuelve vieja. Tengo algún recipiente, lo tengo solamente ahí, se maltrata y se vuelve viejo. Necesitamos renovarnos continuamente. Amén. Vamos a hacer esta pequeña oración. Dios, te damos gracias como cada momento, instante de nuestra vida que tenemos oportunidad. Siempre te agradecemos todo.